¿Alguna vez has sentido que lo tenías todo y, sin embargo, no tenías nada? Así se sentía Sebastián Mendoza cada vez que contemplaba Madrid desde la cima de su torre de cristal. Allí estaba él, con su traje impecable, su reloj suizo que marcaba siempre a tiempo y su agenda repleta de reuniones donde se decidían millones. Pero al llegar la noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como luciérnagas artificiales, algo dentro de él parpadeaba también. Una duda, un silencio, una ausencia. Esa noche, Sebastián decidió no volver directamente a casa. Tomó el ascensor hasta la planta más alta del edificio Gran Vía y entró en el Skybar sin saludar a nadie. El ambiente era elegante, lleno de gente que hablaba con sonrisas entrenadas y copas de vino perfectamente sostenidas. Pidió un whisky escocés añejo y se sentó en la barra, sin mirar a nadie en particular. Desde su asiento, podía ver las luces de Madrid extenderse como un océano de promesas incumplidas. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Era un gesto que no hacía desde hacía años. Entonces ella entró, no con estruendo ni con perfumes llamativos. Entró como entra la brisa al abrir una ventana cerrada durante demasiado tiempo. Valentina Castillo, con su vestido azul sencillo y su bolso pequeño, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y nervios. No pertenecía a ese lugar y lo sabía, pero tampoco intentaba aparentar lo contrario. Se acercó a la barra y se sentó a 2 asientos de distancia de Sebastián. Abrió su bolso con dedos temblorosos y miró la carta de bebidas. Sus cejas se fruncieron levemente al ver los precios. Luego levantó la mirada y pidió con voz clara un agua con gas. Sebastián la observó sin saber por qué. Había algo en su manera de estar que lo desconcertaba. No era belleza lo que lo atrapó, aunque era innegable que era hermosa. Era algo más, una especie de verdad, algo que él no veía desde hacía mucho. Sin pensarlo, se inclinó hacia ella y dijo con voz suave que permitiera invitarle algo más acorde con el lugar. Ella lo miró con esos ojos color miel que parecían ver más allá de su corbata de seda. «No necesito nada más acorde», dijo ella con una sonrisa que no era ni burlona ni sumisa. Solo era ella. Sebastián sonrió también, aunque le costaba recordar cuándo había sido la última vez que lo hizo sin que fuese por cortesía. Le ofreció su mano y se presentó. Ella la aceptó sin titubeos. Valentina, de Toledo, respondió. Hablaron durante más de 1 hora. Él le preguntó por su ciudad, su trabajo en una floristería y su vida lejos del bullicio. Ella le habló de su madre, de cómo amaba las plantas, de lo difícil que era sostenerse con un sueldo justo pero digno. No se quejaba, solo compartía. Sebastián, en cambio, se descubrió revelando aspectos de sí mismo que nunca contaba. Su soledad, su sensación de estar viviendo la vida de otro, sus recuerdos de infancia que había enterrado bajo montones de documentos y decisiones empresariales. La música de fondo cambiaba suavemente y el bar se iba vaciando poco a poco. Sebastián se atrevió a proponerle ver las mejores vistas de Madrid desde su ático. Valentina lo miró como quien evalúa un cruce de caminos. Luego asintió con una leve sonrisa. En el trayecto no hablaron mucho. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una pausa necesaria. Cuando llegaron al ático, Valentina se detuvo al borde de la terraza y exhaló un suspiro que no parecía contener miedo, sino admiración. «Esto es increíble», murmuró. Y lo era. Desde allí, Madrid no era solo una ciudad, era una promesa. Sebastián la observaba en lugar de observar el paisaje, y por primera vez en años sintió algo más que deseo o admiración. Sintió el impulso de proteger, de cuidar sin poseer, de compartir sin imponer. Cuando ella se volvió hacia él, la distancia entre ambos se hizo nada. El beso que siguió fue suave al inicio y luego se volvió más profundo. No fue pasión ciega, fue reconocimiento. Fue como si 2 soledades se hubieran encontrado al fin. Lo que sucedió después fue íntimo y transformador. Sebastián descubrió que Valentina era virgen. No hubo torpeza ni incomodidad, solo respeto, ternura y un cuidado que él mismo se sorprendió de tener. Al amanecer, mientras ella dormía plácidamente, Sebastián se quedó despierto. Observó su rostro relajado, su respiración serena, y sintió una mezcla de asombro y temor. ¿Qué significaba todo esto para alguien como él?
que había construido su existencia eliminando cualquier tipo de vulnerabilidad. No tenía respuestas. Solo sabía que no quería perder aquello que acababa de encontrar. La ciudad seguía dormida cuando Sebastián despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas de su ático. Madrid parecía menos ruidosa a esa hora, como si también necesitara tiempo para respirar. Valentina seguía dormida, envuelta en las sábanas blancas, con una expresión tan tranquila que Sebastián no pudo evitar quedarse observándola. No recordaba la última vez que había visto un rostro tan sereno, sin líneas de preocupación ni tensión. Era como si el mundo no la hubiese tocado todavía, al menos no del modo en que a él lo había marcado. En lugar de ir directo a revisar los mercados asiáticos como solía hacer, Sebastián se levantó despacio, caminó en silencio hasta su estudio y encendió el portátil. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo hizo. Tecleó el nombre completo de Valentina y comenzó a leer todo lo que encontró. No había mucho, unas pocas fotos en redes sociales, todas naturales, sin poses ni filtros exagerados. Flores, paisajes, algún que otro retrato con su madre. No había escándalos, ni fiestas, ni rastros de algo que perturbara su imagen. Era exactamente lo que parecía ser, y eso, en el mundo de Sebastián, era desconcertante, pero no era suficiente. Llamó a su investigador privado. Quería estar seguro, no porque desconfiara de Valentina, sino porque su mente analítica necesitaba certeza. En menos de 2 horas, tuvo en su correo un perfil completo. Valentina Castillo Herrera, 24 años, nacida en Toledo, madre trabajadora, padre ausente, expediente académico brillante, pero sin recursos para estudios universitarios. Actual empleada de una floristería en el casco antiguo. Ningún dato preocupante, ninguna doble vida, nada que pudiera empañar la imagen de sinceridad que ella le había transmitido. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, Sebastián se sintió inquieto. En su mundo, todo el mundo tenía un propósito oculto, un plan, un interés. Valentina no parecía tener ninguno, y eso lo desarmaba. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Valentina apareció en el marco de la puerta del estudio, envuelta en una de sus camisas, que le quedaba enorme. Sonrió tímidamente y dijo «Buenos días» con una voz que parecía calmar todo a su alrededor. Sebastián le respondió igual de suave y la acompañó hasta la cocina. Le ofreció café y ella aceptó encantada, pero pidió que no fuera nada sofisticado. Café normal, del de toda la vida. Mientras preparaban el desayuno, conversaron de cosas simples. Ella observaba con curiosidad su cocina moderna y llena de aparatos, como si estuviera en otro planeta. Él la miraba moverse con naturalidad entre tanto lujo sin sentirse incómoda ni fuera de lugar, simplemente aceptándolo como parte del mundo de él, sin pretender apropiárselo. En un momento, Valentina se sentó en el taburete frente a él, con la taza entre las manos, y preguntó en voz baja si se arrepentía de lo que había pasado la noche anterior. Sebastián dejó su taza sobre la encimera, se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos. Le dijo que no se había sentido tan vivo desde hacía años, que su confianza había sido un regalo que no merecía, pero que atesoraba. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero eran de alivio. Pasaron la mañana en la terraza, hablando de Toledo, de las flores, de su madre Esperanza, de cómo le gustaría algún día tener su propio invernadero. Sebastián escuchaba con atención, como si cada palabra de ella fuera una semilla que florecía dentro de él. No le hablaba con cifras ni proyecciones, le hablaba de sueños, y eso para él era un lenguaje nuevo. Pero la realidad, como siempre, no tardó en tocar a la puerta. Valentina miró la hora y dijo que debía regresar. Tenía turno en la floristería al día siguiente. Sebastián sintió una punzada en el pecho, un miedo antiguo, como el de un niño que teme que algo hermoso desaparezca si parpadea. Le preguntó cuándo volvería a verla. Ella no lo sabía. Su vida estaba en Toledo, la de él en Madrid. ¿Estaban dispuestos a construir un puente tan largo entre dos mundos tan distintos? El silencio que siguió fue la respuesta. Sebastián la acompañó hasta la calle y llamó un taxi. Antes de que subiera, la besó con una intensidad que dejó claro que no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Y sin decirlo,
se hizo una promesa. Haría lo que fuera necesario para no perder aquello que apenas comenzaba a entender. 3 días después de aquella despedida silenciosa, Sebastián tomó una decisión que sorprendió incluso a su fiel asistente. Canceló sus reuniones, apagó su móvil de empresa y se subió a su Aston Martin sin decirle a nadie a dónde iba. No llevaba traje ni reloj caro, solo una camisa sencilla, unos vaqueros oscuros y una inquietud en el pecho que no lograba calmar. Conducía hacia Toledo siguiendo solo una dirección: el recuerdo de Valentina. Toledo lo recibió con su aire antiguo y su cielo despejado. No era la primera vez que Sebastián visitaba la ciudad, pero nunca lo había hecho sin escoltas ni motivos comerciales. Esta vez no venía como empresario, sino como hombre, uno que por primera vez en años quería entender lo que no podía comprar. Encontrar la floristería no fue difícil. Flores del Tajo estaba en una calle empedrada, con una fachada modesta pero llena de encanto. A través del escaparate, Sebastián la vio. Valentina estaba arreglando un ramo de rosas blancas con una concentración que le parecía casi sagrada. Había algo en su forma de tocar las flores, de combinarlas, que recordaba a los músicos cuando afinan antes de un concierto. Sebastián se quedó unos minutos mirando sin entrar, como si tuviera miedo de romper algo con su sola presencia. Cuando finalmente empujó la puerta, una campanilla anunció su llegada. Valentina, de espaldas, giró sorprendida. Sus ojos se abrieron y su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vengo a comprar flores», respondió él con una sonrisa ligera. «Me han dicho que aquí están las mejores de Castilla-La Mancha». Valentina miró hacia la trastienda con nerviosismo. Sebastián entendió enseguida que no debía complicar las cosas. Su jefa apareció en ese momento, una mujer de rostro severo y delantal floreado. Sebastián se adelantó con la elegancia que lo caracterizaba y se presentó con educación. Dijo que buscaba arreglos para un evento importante. La palabra evento cambió el tono de la conversación. De pronto, todo eran sonrisas, atenciones, sugerencias. Durante la siguiente hora, Valentina le mostró diferentes flores, explicó cómo cuidarlas, cómo combinar colores, cómo lograr que duraran más. Sebastián escuchaba como quien descubre un idioma nuevo. Cada palabra de ella era una revelación. No hablaba solo de flores, hablaba de la vida, del amor, de la paciencia. En un momento, él dijo en voz baja que nunca había visto a alguien hablar con tanta pasión sobre algo. Ella se sonrojó y respondió que las flores no mienten. Siempre son lo que son. Cuando terminó la jornada, Sebastián le pidió cenar juntos. Valentina dudó. Le explicó que en pueblos como ese, la gente habla, observa, juzga. Sebastián sintió una punzada de culpa. No había pensado en las consecuencias para ella, pero no insistió. Solo dijo que le gustaría conocer mejor su mundo, y ella, tras un largo silencio, accedió. Esa noche, conoció a doña Esperanza, una mujer de sonrisa cálida y ojos sabios. La casa era pequeña, llena de plantas, fotografías antiguas y el aroma irresistible de cocido madrileño. La cena fue sencilla, pero llena de momentos que Sebastián jamás olvidaría. Rieron, compartieron anécdotas, hablaron de todo y de nada. Doña Esperanza le contó historias de cuando Valentina era niña, de cómo siempre veía belleza donde otros no veían nada. Sebastián se sintió parte de algo por primera vez en mucho tiempo. No era su mundo de reuniones y cifras, era un mundo hecho de abrazos sinceros, pan recién horneado y gestos que no buscaban nada a cambio. Al despedirse, doña Esperanza le dijo sin rodeos que su hija era especial y que si no estaba dispuesto a cuidarla, era mejor que no volviera. Ya fuera en la calle, Sebastián preguntó a Valentina cuándo volverían a verse. Ella lo miró fijamente, sin sonrisa, con una mezcla de ternura y miedo. «Creo que sí quiero que vuelvas», dijo, «pero también tengo miedo». «¿Miedo a qué?», preguntó él. «A no ser suficiente para tu mundo. A que cuando me conozcas más, te des cuenta de que no tengo nada que ofrecerte». Sebastián la tomó de la mano y respondió con voz firme: «Tú tienes todo lo que mi mundo ha perdido». Y mientras caminaban por las calles empedradas, con las luces tenues reflejadas en los muros antiguos, ambos supieron que algo muy serio estaba comenzando. Tal vez no sabían cómo lo harían funcionar. Tal vez aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Pero en ese momento, con los pasos sincronizados y los corazones abiertos, solo importaba una cosa:
que estaban dispuestos a intentarlo. Desde el momento en que Sebastián le entregó la invitación, Valentina sintió un nudo en el estómago. Era una cena benéfica en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Asistiría a lo más selecto de la sociedad, desde empresarios hasta aristócratas. Sebastián, con una mezcla de orgullo y nervios, le dijo que quería presentarla como su pareja, no como una amiga, ni como alguien pasajero, como alguien importante. Valentina dudó, no por desconfianza en él, sino por lo que representaba aquel mundo. Aceptó, pero pidió algo muy claro. No quería disfrazarse, quería sentirse ella misma, aunque fuera dentro de un vestido elegante. Sebastián lo entendió y le aseguró que lo único que importaba era que ella estuviera cómoda. Contrató a una estilista que, lejos de convertirla en otra persona, supo resaltar su belleza natural. El vestido negro que eligieron era sencillo, de líneas clásicas, y el collar de perlas que llevaba había pertenecido a la abuela de Sebastián. Cuando salió del dormitorio, él la miró como si fuera la primera vez. Le dijo que estaba perfecta. Valentina, sin embargo, se sentía como si estuviera a punto de rendir un examen. En el coche, mientras avanzaban por las calles iluminadas de Madrid, ella preguntó si había algo que debía saber, algún protocolo, algún tema que debía evitar. Sebastián le tomó la mano y le dijo que solo fuera ella misma, pero al llegar al hotel y ver la alfombra roja, los flashes, los vestidos brillantes y las miradas inquisitivas, Valentina supo que aquello no sería tan sencillo. Apenas entraron, los comentarios comenzaron, no en voz alta, pero sí en susurros. Algunas mujeres la observaban de pies a cabeza, como evaluando si sus zapatos eran de marca o no. Los hombres, más sutiles, le ofrecían sonrisas amables pero distantes. Todo era medido, calculado. El primer encuentro importante fue con Nicolás Herrera, socio de Sebastián. Sonrió con educación, pero su mirada era fría. Al presentarse, Valentina le dijo que trabajaba en una floristería en Toledo. Nicolás arqueó una ceja y respondió con un interesante, que sonó más a juicio que a curiosidad. Sebastián, notando el tono, respondió con firmeza que ella sabía más sobre botánica que muchos ingenieros agrónomos. Luego llegó Isadora Vega, una mujer elegante, segura, con fama de tener lengua afilada. Saludó a Sebastián con 2 besos y le preguntó quién era su acompañante. Cuando él presentó a Valentina, Isadora la observó con esa sonrisa que no llega a los ojos. Le preguntó de qué familia venía, qué hacían sus padres. Valentina respondió con naturalidad que su madre trabajaba en una fábrica textil y que su padre no estaba presente desde que era niña. Isadora, con una ligera inclinación de cabeza, comentó que eso explicaba por qué no se conocían. Todo dicho con amabilidad envenenada. Sebastián apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Valentina, por su parte, aguantó la compostura. No respondió con sarcasmo ni con enojo. Solo asintió con una sonrisa discreta, pero dentro, el corazón le palpitaba con fuerza. La noche siguió entre presentaciones, charlas superficiales y risas falsas. Sebastián intentaba protegerla, mantenerse cerca, pero había momentos en los que debía saludar a otros, dejarla por breves instantes. Fue en uno de esos momentos que Valentina salió a la terraza del hotel. Necesitaba aire. Sentía que estaba atrapada en un mundo donde todo era apariencia, donde su autenticidad no tenía cabida. Desde donde estaba, podía oír las voces de Isadora y otra mujer. No las veía, pero las escuchaba claramente. Decían que Sebastián debía estar pasando por una crisis, que era una fase, que los hombres como él se obsesionaban con lo auténtico hasta que se daban cuenta de que no encajaba, que ella probablemente pensaba que era una historia de amor, cuando en realidad era solo una distracción. Valentina se quedó helada, no por las palabras, sino porque una parte de ella temía que fueran ciertas. En ese instante, Sebastián apareció, la vio de espaldas, apoyada en la barandilla. Se acercó y preguntó si estaba bien. Ella no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, le dijo que no podía seguir fingiendo que encajaba en ese mundo, que no quería ser la causa de problemas para él, que no soportaba ver cómo la juzgaban por ser quien era. Sebastián la tomó del rostro y le dijo que no le importaba lo que pensaran los demás, que para él ella era lo único real en esa sala llena de máscaras,
que estaba dispuesto a enfrentarse a todos si era necesario. Pero Valentina no estaba convencida, no por falta de amor, sino por el miedo de ser un obstáculo en su vida. Le dijo que necesitaba pensar, que regresaría a Toledo al día siguiente. En el coche, camino de regreso al ático, ninguno habló. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era un silencio lleno de preguntas, de incertidumbre. Cuando llegaron, Valentina fue directo al dormitorio. Comenzó a recoger sus cosas en silencio. Sebastián intentó detenerla, pero ella solo dijo que necesitaba tiempo, que no quería despedirse entre lágrimas, que simplemente necesitaba volver a su mundo, aunque fuera por un tiempo. Sebastián se quedó solo en la sala, con el eco de la puerta cerrándose a sus espaldas. Esa noche no durmió, no encendió el portátil ni revisó cifras. Solo pensó en Toledo, en las flores, en la voz de Valentina, en su risa cuando hablaban de cosas sin importancia. Pensó en todo lo que había perdido sin siquiera darse cuenta, y en ese silencio se prometió una cosa: no iba a rendirse, no sin luchar. La mañana siguiente fue distinta a todas las demás en la vida de Sebastián, no porque hubiera cambiado el clima, ni porque sonaran diferentes los ruidos de la ciudad, sino porque ella ya no estaba. Valentina se había ido en silencio, sin despedidas largas ni lágrimas escandalosas. Solo un beso en la mejilla y una frase corta: necesito pensar. Él se quedó en el ático, sentado en la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. No tenía hambre, no tenía prisa, no tenía paz. Durante años había construido una rutina inquebrantable: revisar mercados, llamadas internacionales, decisiones calculadas, pero esa mañana, por primera vez, no abrió su portátil, no llamó a su asistente, no revisó nada, solo pensó. Y pensó tanto que al final se levantó, se vistió sin prisa, tomó las llaves del coche y salió sin decir a dónde iba. Carmen, su asistente, se preocupó al no recibir noticias. Cuando finalmente lo llamó, Sebastián respondió con una voz calmada que desconcertó a todos: cancela las reuniones de esta semana. Necesito ocuparme de algo personal. En lugar de ir al aeropuerto o a una de sus propiedades en la costa como solía hacer cuando necesitaba claridad, Sebastián condujo hacia Toledo. Conducía sin música, sin planes, solo con un pensamiento fijo: Valentina. Al llegar, no fue directo a la floristería. Dio algunas vueltas por las calles empedradas, observó los balcones llenos de macetas, los niños corriendo por la plaza, los ancianos sentados bajo la sombra, hablando de cosas sencillas. Todo aquello era un mundo que él había ignorado durante años, y ahora lo sentía más humano que todo lo que había vivido últimamente. Cuando finalmente se decidió a ir, ya había oscurecido. La floristería estaba cerrada al público, pero aún había luz dentro. Sebastián bajó del coche y se acercó a la ventana. Valentina estaba sola, reorganizando flores, como si cada pétalo tuviera un lugar exacto. No lo vio. Él se quedó allí, observando. Había algo profundamente triste en sus movimientos. No era debilidad, era resignación, como si intentara convencerse de que todo había sido solo un paréntesis. Empujó la puerta con suavidad. El timbre sonó y ella alzó la vista. No dijo nada al principio, solo lo miró, como quien ve llegar algo que ya había dejado de esperar. Estamos cerrados, dijo con voz baja. Lo sé, respondió él. Ella no se movió, Sebastián tampoco. El silencio entre ellos no era tenso, era frágil. Vine a disculparme, dijo él finalmente. ¿Disculparte por qué? Por ponerte en una situación para la que no estabas preparada. Por ser tan arrogante como para pensar que mi mundo te aceptaría solo porque yo lo deseaba. Valentina bajó la mirada. Caminó lentamente hacia una mesa donde descansaba un ramo de claveles rojos. Los tocó con la yema de los dedos. No era tu culpa. Fui yo quien aceptó ir. Fui yo quien pensó que tal vez, solo tal vez, el amor bastaba. Sebastián se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente. El amor basta, dijo, pero también necesita espacio para crecer. Y yo no te di ese espacio. Quise integrarte a la fuerza en algo que ni yo soporto del todo. Ella lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no cayeron. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Creo que si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Valentina respiró hondo. Se secó los ojos con el dorso de la mano y dijo con una voz más firme de lo que esperaba:
3 meses. Ese es el trato. 3 meses para ver si esto tiene sentido, para que me muestres tu mundo sin máscaras, para que veas el mío sin filtros. Y al final, decidimos. Sebastián asintió sin dudar. Hecho. 3 meses. Pero no para ver si te amo. Eso ya lo sé. 3 meses para ver si podemos vivir ese amor en el mundo real. Ella sonrió levemente. Era una sonrisa cansada, pero auténtica. Entonces tenemos un trato. Esa noche no hubo promesas eternas, ni escenas melodramáticas. Solo 2 personas que, a pesar del miedo, decidieron caminar juntas un poco más. Y cuando Sebastián volvió a Madrid al día siguiente, lo hizo con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Toledo despertaba con el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado. Era un día cualquiera para todos, excepto para Sebastián. Por primera vez en su vida adulta, estaba lejos del bullicio de Madrid, no por negocios ni por vacaciones de lujo, sino por una razón mucho más sencilla y profunda. Estaba allí por Valentina. Habían pasado 2 semanas desde el acuerdo de los 3 meses. Sebastián se había instalado en una pequeña casa rural que alquiló cerca del centro. No tenía vistas al mar, ni jacuzzi, ni servicio de habitación. Tenía paredes encaladas, una cocina modesta y un porche con 2 sillas de madera que crujían al sentarse. Y para Sebastián era suficiente. Cada mañana caminaba hasta la floristería donde Valentina trabajaba, a veces solo para saludar, otras para llevarle café o ayudar a cargar cajas. Aprendía los nombres de las flores, el modo en que se debían cortar los tallos, el arte de combinar colores. Y más que todo, aprendía a estar presente, a hacer sin prisa, a escuchar sin interrumpir. Doña Mercedes, la jefa de Valentina, al principio lo miraba con sospecha, pero pronto notó que aquel hombre elegante sabía doblar la espalda, ensuciarse las manos y, sobre todo, respetar el ritmo de las cosas. No hablaba de inversiones, ni intentaba modernizar el negocio, solo ayudaba. Y eso bastaba. Un sábado, Valentina lo invitó a almorzar en casa de su madre. Sebastián se puso una camisa sencilla, llevó una tarta de manzana y se presentó con la puntualidad que su madre le había enseñado. La casa estaba llena. No solo estaba doña Esperanza, también el tío Roberto, la prima Catalina, una sobrina adolescente que no dejaba el móvil y hasta un vecino que siempre se unía cuando olía comida buena. La mesa era larga, de madera vieja pero bien cuidada. Había ensaladas, tortilla española, pan recién horneado, vino tinto del pueblo y agua con limón. Nadie se apresuraba. Nadie hablaba de cotizaciones ni de política internacional. Se hablaba del clima, de los precios del mercado, del nuevo gallo del vecino. Al principio, Sebastián se sintió fuera de lugar, pero luego, poco a poco, fue soltando los hombros, riendo con anécdotas simples, brindando con vino de la casa. Cuando doña Esperanza le preguntó directamente qué buscaba con su hija, Sebastián dejó el tenedor, la miró a los ojos y dijo sin adornos que buscaba construir algo serio, no algo perfecto, sino algo real, y que, si Valentina lo permitía, él estaba dispuesto a aprender cómo. Hubo un silencio corto y luego el tío Roberto, que no era fácil de impresionar, le ofreció más vino con una sonrisa. A partir de ahí, la conversación fluyó como el río Tajo. Sebastián se sintió, por primera vez, aceptado no por lo que tenía, sino por cómo estaba dispuesto a ser. Esa tarde, él y Valentina caminaron por la orilla del río. Hablaban poco, pero se miraban mucho. Él le contó que había empezado a preparar un proyecto de jardinería urbana en Madrid, no para ganar dinero, sino para unir los 2 mundos. Un espacio donde gente como ella pudiera enseñar a gente como él el valor de las cosas vivas. Valentina escuchaba con atención. Por dentro, aún tenía miedo de que todo fuera un espejismo. Pero cada gesto de él, cada palabra sencilla, cada intento de adaptarse, le mostraba que no era una ilusión, era esfuerzo. Y eso valía más que cualquier promesa. Antes de despedirse esa noche, ella le tomó la mano y le dijo que había una condición más. Si realmente quería construir algo con ella, tendría que presentarla ante su madre, no como una visita informal, sino como alguien que formaba parte de su vida. Sebastián no dudó. Apretó su mano con fuerza y dijo que ya era hora. Domingo al mediodía. Ese era el momento elegido. Sebastián había llamado a su madre días antes, con una calma que no sentía del todo,
y le había dicho que quería presentarle a alguien importante. Doña Soledad Mendoza, matriarca de una de las familias más influyentes de Madrid, no preguntó detalles. Solo dijo muy bien con su voz firme de siempre y colgó. Sebastián supo que detrás de ese muy bien se escondían horas de juicios silenciosos. Valentina no durmió bien la noche anterior. Intentó calmarse, repetir que solo era una comida, una conversación, una oportunidad. Pero algo dentro de ella no dejaba de preguntarse qué vería esa mujer cuando la tuviera frente a frente. ¿Vería una amenaza, una impostora, una simple florista sin pedigrí? Aún así, se vistió con sencillez. Un vestido blanco crema que le había regalado su madre, sin adornos ni marcas costosas. El cabello recogido en un moño bajo, unos pendientes discretos. Quería sentirse ella misma. Sebastián la recogió puntual. Llevaba traje, pero sin corbata, como un pequeño acto de rebeldía. En el coche, no hablaron mucho. Él le tomó la mano y le dijo que no importaba lo que pasara. Ella ya tenía su lugar en su vida. Valentina solo asintió. No necesitaba grandes discursos, solo necesitaba estar preparada. La casa de Doña Soledad era como ella, elegante, impecable, sobria. Una fachada señorial en el barrio de Chamberí, con portón de hierro forjado y jardineras perfectamente simétricas. Una empleada los recibió en la puerta y los condujo al salón principal. Allí estaba ella, de pie, junto a una ventana, con un vestido azul oscuro, perlas en el cuello y una mirada que podía congelar un mar en julio. Sebastián la abrazó con cordialidad. Luego, tomando la mano de Valentina, dijo con voz clara: «Mamá, te presento a Valentina. Es la mujer con la que estoy construyendo algo muy importante». Doña Soledad no mostró sorpresa. Tampoco sonrió. Se acercó, ofreció la mano con delicadeza y dijo: «Encantada de conocerte. Pasa, por favor». La comida fue servida en el comedor principal. Una mesa larga, demasiado larga para solo 3 personas. Platos finos, cubiertos de plata, copas de cristal delgado. Valentina hizo un esfuerzo por mantener la calma, por seguir el ritmo de los platos, por no mostrar su nerviosismo. Sebastián intentaba suavizar la conversación, hablar de anécdotas de la infancia, del clima, de lo bonita que estaba Toledo en primavera. Pero su madre, con voz pausada y tono educado, dirigía cada tema como quien dirige una orquesta. «Así que trabajas con flores», dijo en un momento, sin ironía, pero con esa forma de hablar que no necesita subrayados para dejar claro su escepticismo. Valentina respondió con serenidad: «Sí, en una floristería desde hace varios años. Me gusta trabajar con las manos, con la tierra. Aprendes mucho observando cómo crecen las cosas». Doña Soledad asintió brevemente. «Interesante». Luego vinieron preguntas sobre su familia, sobre su formación, sobre sus planes a futuro. Valentina respondió sin adornos. Habló de su madre, de la dificultad de estudiar sin recursos, de su deseo de algún día abrir su propio vivero. La señora Mendoza no interrumpió. Solo escuchaba con esa expresión que nunca muestra del todo si está juzgando o simplemente recopilando información. El momento más tenso llegó con el postre. Doña Soledad dejó la cucharilla sobre el plato y dijo mirando a Valentina directamente: «No voy a mentirte. No esperaba que Sebastián eligiera a alguien fuera de nuestro círculo, pero entiendo que el corazón no siempre sigue las reglas». Valentina respiró hondo. No buscaba aprobación, pero tampoco deseaba confrontación. Por eso respondió con voz firme pero amable: «Yo tampoco esperaba enamorarme de alguien como Sebastián. Pero sucedió, y no estoy aquí para pedir permiso, sino para demostrar quién soy». Hubo un silencio que pareció alargarse más de lo necesario. Sebastián se tensó, preparado para intervenir. Pero entonces, Doña Soledad sonrió apenas, un gesto casi imperceptible. «Bien contestado. No todos tienen la valentía de ser claros». La comida terminó sin más sobresaltos. Al despedirse, Doña Soledad le ofreció la mano nuevamente a Valentina. Esta vez la sostuvo un segundo más. No era aceptación total, pero sí un reconocimiento. Sebastián lo notó. En el coche de regreso, Valentina exhaló largamente. Sebastián le preguntó cómo se sentía. Ella respondió que aún no sé si le caí bien, pero al menos no me hizo sentir invisible, y eso en este caso ya es mucho. Sebastián la miró con orgullo.
porque había visto algo que pocos veían. Valentina no solo era fuerte, era digna, y eso era lo que más admiraba de ella. Madrid amanecía con una brisa suave que anunciaba la llegada del verano. Sebastián caminaba por el pasillo de su apartamento con una caja pequeña en el bolsillo y un nudo en el pecho. No era miedo, era expectativa, era la conciencia de que estaba a punto de dar un paso que, hace unos meses, le habría parecido imposible. Llamó a la floristería, pero nadie contestó, así que decidió conducir hasta Toledo sin avisar. Durante el trayecto pensó en cada detalle, en cada gesto que lo había llevado hasta ese punto, desde la primera conversación en aquel Skybar hasta la comida tensa con su madre. Todo había sido una cadena de momentos reales, sin adornos, sin estrategias. Valentina estaba en el jardín trasero de la casa de su madre. Tenía las manos llenas de tierra y una sonrisa serena en el rostro. Al verlo, se levantó, se limpió las manos en el delantal y lo abrazó sin necesidad de palabras. Sebastián le dijo que necesitaba mostrarle algo. La llevó en silencio hasta una pequeña parcela que había alquilado a las afueras del pueblo. Allí, en medio del terreno aún sin cultivar, había una casita de madera, un invernadero recién construido y una mesa rústica bajo un árbol. Lo llamó el jardín de Valentina. «Aquí quiero que empieces tu vivero», dijo él. «Aquí quiero que plantemos juntos lo que venga». Valentina no pudo hablar. Solo lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Entonces Sebastián sacó la caja del bolsillo y, sin arrodillarse ni discursos preparados, la abrió. «No prometo una vida perfecta, pero prometo estar, sembrar contigo, luchar contigo, aprender a tu lado». Ella asintió en silencio y lo abrazó con fuerza. No era necesario decir más. Días después, volvieron a Madrid. Sebastián organizó una comida en casa de su madre. Esta vez, no hubo tensiones. Doña Soledad los recibió con una cordialidad distinta. Aún no había total cercanía, pero sí respeto. Durante el almuerzo, la señora Mendoza le entregó a Valentina una caja de madera antigua. Dentro, había un broche de perlas que había pertenecido a su abuela. «Toda mujer que entra en esta familia lo ha llevado el día de su boda», dijo con voz baja. Valentina, sorprendida, lo recibió con ambas manos y una sonrisa que mezclaba gratitud y paz. En ese gesto, sin necesidad de abrazos ni discursos, se selló una aceptación tácita. La boda se celebró meses después en Toledo, en el jardín donde todo comenzó. No hubo cámaras, ni invitados ilustres, ni prensa. Solo familia, amigos y muchas flores. La misma Valentina se encargó de los arreglos. Sebastián, con camisa blanca y sin reloj, no dejó de mirarla ni un solo instante. Al final de la ceremonia, mientras el sol caía sobre los campos dorados, doña Esperanza se acercó a Sebastián y le dijo algo al oído. «Gracias por amarla como merece». Y así terminó la historia. No con fuegos artificiales ni finales de película. Terminó con dos personas que aprendieron que el amor no consiste en cambiar al otro, sino en aceptar, comprender y construir un espacio común donde ambas raíces puedan crecer. Que la nobleza no está en los apellidos, sino en los actos. Que los prejuicios pueden desvanecerse ante la fuerza silenciosa de la verdad. Tình yêu thật sự không cần đến sự hoàn hảo, danh tiếng hay sự chấp nhận của tất cả. Nó cần sự kiên nhẫn, sự hiện diện mỗi ngày và lòng dũng cảm để bước qua những định kiến mà xã hội áp đặt. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là ta đến từ đâu, mà là cách ta chọn đối xử với nhau trong từng khoảnh khắc. En esta historia vimos cómo dos personas de mundos distintos lograron construir algo real a base de respeto y compromiso. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que en la vida real es posible superar las barreras sociales o culturales por amor? ¿Has vivido una historia similar? ¿O conoces a alguien que la haya vivido? ¿Qué te parece más difícil de vencer? ¿Los prejuicios de la familia, los del entorno o los tuyos propios? Comparte tu experiencia o reflexiona con nosotros en los comentarios. Nos encantaría leer tu historia.